Tenía 6 años la primera vez que noté la forma en que mi abuelo me miraba. Era una cálida tarde de verano. La luz se filtraba entre las hojas del arce, pintando patrones dorados en la alfombra de la sala. La abuela había horneado magdalenas de arándanos y el abuelo estaba sentado en su sillón favorito con un libro en la mano. Me sonrió cuando le llevé una taza de té, pero detrás de esa sonrisa había algo más. Un parpadeo, apenas perceptible, como una vela rota. Recuerdo el silencio que invadió la habitación cuando me arrodillé a su lado. Mis pequeños dedos temblaron en el asa de porcelana. Él extendió la mano, me dio una palmadita suave en la mano, pero se sintió extraño. Sentí una punzada fría en el pecho, el comienzo de un miedo que aún no entendía. «¡Qué niña tan buena!», murmuró con una voz suave, casi demasiado suave. Se sentía como terciopelo alrededor de una hoja. Le devolví la sonrisa porque eso es lo que hacen los niños. Aprendemos temprano que a veces lo más seguro es fingir que todo está bien. El abuelo siempre había sido de la realeza familiar, estricto pero cariñoso, el pilar de nuestro pequeño pueblo. Sus historias de la Segunda Guerra Mundial, su forma cuidadosa de atar las cuerdas del delantal de la abuela, la forma en que me levantaba en el aire, haciéndome chillar de alegría, esos recuerdos eran brillantes y verdaderos. Pero ese día, la luz del sol parecía más nítida, cada borde de hoja grabado con peligro. Esa noche me acosté en la cama, con el sonido de los grillos entrando por la ventana abierta. Me subí las sábanas hasta la barbilla y me pregunté por qué mi corazón se sentía tan pesado. Intenté atribuirlo a la extraña forma de las sombras en la pared, pero en el fondo sabía que algo dentro de mí había cambiado. Un cristal se había roto. En las semanas siguientes, las grietas se ensancharon. En las cenas familiares, me pedía que me sentara más cerca. Solo cuando me sentaba en el taburete de la esquina a su lado, su voz bajaba, tan baja que ni siquiera la abuela, al otro lado de la mesa, la oía. «Ven a mostrarme tu dibujo», decía, su aliento cálido en mi mejilla. Yo obedecía, inclinándome con los crayones aún en la mano, y por un momento me acariciaba el pelo, susurraba que yo era su pequeño rayo de sol. Luego me presionaba un beso suave en la sien, lo suficientemente suave como para que no pudiera gritar, pero podía sentir el peso de ello, como una mano cerrándose alrededor de mi garganta en un juego que no podía ganar. No le dije a nadie. Intenté olvidar, porque se supone que las personas que amamos son seguras. ¿Y cómo le explicas a la abuela que el hombre en quien más confiaba había empezado a hacerte daño de una manera que ningún niño debería conocer? En cambio, lo dibujaba en mi cuaderno. Al principio, lo dibujaba sonriendo, como lo recordaba, pero pronto los dibujos cambiaron. Sombras densas debajo de sus ojos, sus manos curvándose como garras. Las páginas se llenaron de advertencias garabateadas que aún no sabía leer. Todas las noches escondía el cuaderno debajo de mi colchón y me susurraba a mí misma: «Esto no está bien, pero no sé qué hacer». Una tarde, la abuela me llevó al jardín a recoger tomates. Tarareaba una melodía que nunca le había oído cantar antes. El sol estaba cálido en su cabello blanco, y ella guió mis pequeñas manos hacia la fruta más madura. «Tus dibujos son hermosos», dijo, limpiando la tierra de mis dedos. Sentí una punzada de esperanza. Tal vez podría decírselo, justo aquí entre las flores. Pero cuando abrí la boca, todo lo que salió fue: «Gracias, abuela». Ella sonrió y me abrazó. «Mi pequeña artista». La dejé abrazarme, saboreando el dulzor del jugo de tomate en mis labios, pero el miedo permaneció detrás de mis costillas.
Esa noche, mientras yacía despierta, me di cuenta de algo terrible. La grieta en mi infancia se estaba haciendo demasiado grande para que la ocultara. Estaba atrapada entre el amor y el terror, y no sabía qué lado me consumiría primero. Sin embargo, de alguna manera, dentro de ese miedo, había una chispa. Una pequeña y terca parte de mí que se negaba a romperse. Y en la oscuridad hice mi primera promesa. Un día encontraría la fuerza para decir la verdad, aunque eso significara destrozar el mundo que conocía. Empezó a suceder más a menudo. Los momentos tranquilos se convertían en incomodidad. Sus manos se demoraban más. Sus ojos contenían algo que me revolvía el estómago. No sabía la palabra para ello entonces, pero ahora sí. Violación. Cada toque, cada susurro, cada abrazo demasiado apretado se superponía en mi piel como moretones invisibles, y nadie lo vio. Porque el abuelo era bueno, amable, generoso, un asiduo a la iglesia, un veterano, un héroe, el tipo de hombre que arreglaba los porches de los vecinos y contaba historias a los niños pequeños en la feria del pueblo. ¿Y yo? Yo solo era una niña pequeña con ojos nerviosos y dibujos llenos de sombras. Nadie me creería. Y así es como se aseguró de que me quedara callada. Se volvió estratégico. Siempre que la abuela estaba ocupada, siempre que mis padres no estaban, un año en el brazo en el pasillo, una llamada para ayudarlo en el garaje, la forma en que su voz cambiaba cuando éramos solo nosotros dos. El miedo se instaló en mis huesos. Me encogía ante sus pasos, contenía la respiración cuando entraba en la habitación. Dejé de ir a las pijamadas, dejé de sonreír en las fotos, y cada vez que me miraba al espejo, veía a alguien más pequeña, a alguien desvaneciéndose. La peor parte. A veces me convencía de que lo estaba imaginando, que tal vez no lo quería decir de esa manera, que tal vez el problema era yo. Eso es lo que ocurre con el abuso a largo plazo. No siempre es violento. A veces es silencioso, lento. Se insinúa en tu confianza hasta que tu mundo se siente como una casa construida sobre arena. Cuando tenía 8 años, finalmente se lo conté a alguien. Fue a mi mejor amiga, Jenny. Estábamos debajo del laberinto en el recreo, compartiendo ositos de goma. Ella me dijo que su hermano la había empujado por las escaleras. Susurré que el abuelo me tocaba a veces y que no me gustaba. Ella me miró. ¿Como un abrazo?, Zrenia preguntó. No, dije. Como raro, como demasiado tiempo. Su cara se puso roja. Deberías decírselo a tu mamá. Asentí, pero no lo hice, porque vi la duda en sus ojos, porque sabía, en el fondo, que una vez que lo dijera en voz alta, nada volvería a ser lo mismo. Y no estaba lista para las consecuencias, así que levanté mis muros más altos. Aprendí a mentir cuando alguien preguntaba, ¿estás bien? Me convertí en la niña callada que se guardaba las cosas para sí misma, que sacaba buenas notas y no causaba problemas. Porque tal vez, si era perfecta, estaría a salvo. No lo estaba. Los momentos llegaron en oleadas, lentas pero inevitables. Los peores eran los que se sentían casi normales. Un buen día, una galleta compartida, un momento de risa, antes de que cambiara, antes de que su mano bajara demasiado o su mirada se demorara demasiado. Esa confusión, el latigazo cervical entre el amor y el miedo, te afecta. Te enseña a no confiar en tu instinto, y cuando no puedes confiar en ti misma, estás atrapada. Una noche, él entró en mi habitación. No lo esperaba. Estaba dibujando, solo lápiz y papel, tratando de esbozar el contorno de mi personaje favorito. Se sentó a mi lado y me preguntó qué estaba haciendo. Me quedé inmóvil. No es nada, tartamudeé. Recogió el dibujo, lo examinó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos.
Eres tan talentosa, susurró. Luego extendió la mano y lo supe. Cada nervio de mi cuerpo gritaba, «¡Corre!», pero mis piernas no se movían. Me tocó la mejilla, el pelo, la nuca. Sentí que me encogía, que me desvanecía en el suelo, como si no existiera. Entonces, la abuela lo llamó desde abajo. Se fue, así, sin más, pero mi corazón no dejó de latir durante horas. Esa noche me acurruqué bajo las sábanas y lloré en silencio. Solo tenía 9 años, pero algo dentro de mí se endureció. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto no se detendría por sí solo. Él no iba a despertarse un día y decidir dejarme en paz. Iba a tener que salvarme a mí misma, incluso si nadie más me creía, incluso si eso significaba romperlo todo. Tenía 10 años cuando finalmente reuní el valor. Había sido un sábado por la mañana. Todavía recuerdo lo brillante que el sol entraba por las ventanas de la cocina, mientras mi mamá revolvía huevos y papá leía el periódico. La abuela había ido a su club de quilting. El abuelo estaba en el garaje. Se sentía como el momento adecuado, seguro, normal, como si tal vez la verdad no se sintiera tan peligrosa si la decía suavemente, como si no fuera gran cosa. «¿Mamá?» «Component placement», dije en voz baja, aferrándome al borde del mostrador. Mis dedos estaban pegajosos por el jugo de naranja que había derramado, y ni siquiera lo noté hasta más tarde. Ella levantó la vista y sonrió. «¿Sí, cariño?» Dudé. Miré el patrón de su delantal, contando las flores rojas. Abrí la boca, y no salió nada. Mi pecho se apretó, mi garganta se cerró, 1000 pensamientos me invadieron. ¿Y si no me creen? ¿Y si se enojan? ¿Y si lo arruino todo? Tragué saliva. ¿Puedo no ir a la fiesta de cumpleaños del abuelo la próxima semana? Zrenia, dije en su lugar. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. ¿Por qué? Eres su favorita. Mi estómago se revolvió. Me encogí de hombros. No me siento bien allí a veces. Papá miró por encima del periódico. «No seas grosera, cariño, él te quiere». Asentí, retrocediendo al pasillo. La oportunidad se había ido. Así, sin más. Esa noche, me paré frente al espejo del baño, mirando mi reflejo. Me veía tan normal. Ojos marrones, pijama esponjoso, una niña que debería estar a salvo, pero no me sentía segura. Sentía como si llevara un secreto tan grande que podría aplastarme. Lo intenté de nuevo el siguiente fin de semana, esta vez con mi maestra, la señora Elgin. Ella siempre había sido amable. Me dejaba dibujar durante los periodos libres. Incluso me daba papel extra para casa. Un día, se arrodilló junto a mi pupitre y preguntó suavemente: «¿Has estado callada últimamente? ¿Está todo bien en casa?» Mi corazón casi se detuvo. La miré a los ojos y vi algo: preocupación, tal vez incluso reconocimiento, y luego asentí. «Estoy bien», porque no podía hacerlo, simplemente no podía, todavía no. Esa noche escribí todo en mi cuaderno. Empecé desde el principio, cada recuerdo, cada momento que me atormentaba. No me contuve. El lápiz rasgó furiosamente contra el papel mientras intentaba derramar todo. Lo terminé con: «Si alguien lee esto alguna vez, por favor, créanme. Por favor, sepan que lo intenté». Escondí el cuaderno debajo del suelo detrás de mi cama. Ya no debajo del colchón, demasiado obvio. Necesitaba que estuviera realmente escondido. Porque si el abuelo lo encontraba alguna vez, sabía que encontraría la manera de silenciarme para siempre. Y aún así, la vida siguió adelante. Me hice mayor. 11, 12. Mi cuerpo cambió, y también lo hizo su atención. Se volvió más atrevido, menos cuidadoso, sus palabras más oscuras, su tacto más insistente, pero también mi fuerza. Empecé a oponerme, sutilmente al principio. Cerraba mi puerta con llave. Decía que no.
Ponía excusas para salir de la habitación. No le gustaba eso. Fruncía el ceño, pero no se detuvo. Simplemente se volvió más astuto. Y yo también, porque a los 13 ya no era esa niña pequeña, la que se paralizaba de miedo. Empezaba a pensar en escapar, no solo de él, sino de la casa, de la familia, del silencio que me había atrapado durante casi una década. El sótano fue donde empeoró. Empezó el invierno en que cumplí 13 años. La casa estaba fría, crujiendo bajo la escarcha y el silencio. La abuela se había resbalado en el hielo y se estaba recuperando en casa de la tía Marta durante unas semanas. Mis padres trabajaban constantemente, y el abuelo, él se quedó conmigo. Les dijo que le estaba ayudando a organizar cajas viejas. Enseñándole responsabilidad, dijo. Pasando tiempo de calidad. Ellos le creyeron. Me dijo que bajara y trajera guantes. El sótano siempre estaba húmedo. Olía a cartón viejo, óxido y moho. La única bombilla parpadeaba como si no pudiera decidir si seguir encendida. Odiaba estar allí abajo, pero odiaba decepcionarlo más. Cuando llegué al final de los escalones, cerró la puerta con llave detrás de mí. Clic. Recuerdo ese sonido tan claramente. Sonrió como si nada. No quiero que el viento la cierre de golpe, dijo. Luego caminó hacia mí lentamente, como una sombra que se despega de la pared. La primera vez en el sótano no me golpeó, no gritó, pero me quitó algo. No mi ropa, todavía no, sino mi dignidad, mi derecho a decir que no, mi creencia de que estaba a salvo, incluso en mi propio cuerpo. Me dijo que era hermosa, que me estaba convirtiendo en mujer, que era especial, y lo dijo con ese tono retorcido y tierno, como si pensara que me estaba dando algo, como si debiera estar agradecida. Luego volvió a tocar mi cara, su pulgar en mi mejilla, y quería gritar, pero nadie me oiría. Las cosas que dijo allí abajo me persiguieron más que cualquier otra cosa, porque lo hizo sonar como amor, como si fuera normal, como si yo fuera la que confundía todo. Así es como manipulan los abusadores, dijo. Este es nuestro secreto, dijo. No quieres lastimar a la abuela, ¿verdad? Dijo. Si le dices a alguien, te culparán a ti. Y lo peor de todo, dijo, nunca te haría daño. Te amo. Esas palabras envenenaron mi cerebro. Durante años, me cuestioné a mí misma. Me pregunté si estaba equivocada. Si tal vez esto era una forma distorsionada de afecto. Pero ahora lo sé. Era control, un juego, una profanación. Después, me sentaba en la bañera durante horas, tratando de quitarme la vergüenza. Mi piel se ponía roja, en carne viva, pero nunca me sentí limpia. Miraba el grifo y me preguntaba si podría ahogar todos los recuerdos, simplemente recostarme y desaparecer. Pero nunca lo hice, porque una parte de mí todavía creía que algún día escaparía, de alguna manera. Ese también fue el año en que empecé a documentarlo todo. No solo en mi cuaderno, sino en trozos de papel que escondía dentro de las patas huecas de mi casa de muñecas de la infancia. En el lomo de mis viejos libros, debajo del forro de mi mochila escolar. Anoté la fecha, la hora, lo que dijo, lo que hizo. Guardé los recibos de cada recado al que me llevó sola. Tomé fotos de los moretones que no se veían. Ya no solo estaba sobreviviendo, me estaba preparando. Un día, alguien encontraría la verdad. Un día, obligaría al mundo a escuchar. Cumplí 14 años con una especie de esperanza frágil. Había sobrevivido un año más. Seguía aquí, seguía respirando, pero también me estaba quedando sin fuerzas. El cuaderno debajo del suelo estaba lleno ahora. Las páginas garabateadas detallaban casi una década de horror con letra temblorosa. No sabía qué quería que nadie hiciera con él, solo necesitaba que alguien lo viera.
que me viera a mí. Una noche, después de otra cena tranquila en la que nadie notó lo vacía que me veía, decidí, iba a hablar. No, tal vez. No, pronto. Ahora. Me arrastré por el pasillo hacia la habitación de mis padres. Ambos estaban dentro. Mi papá acababa de terminar de ver algo en la televisión y mamá se estaba frotando loción en los brazos. Se veían pacíficos, ordinarios, normales. ¿Podemos hablar? Component placement, pregunté, de pie en la puerta. Se giraron. Por supuesto, dijo mamá, sonriendo. ¿Está todo bien? Asentí demasiado rápido. Sí, yo solo... Mis manos temblaban. Tengo algo que decirles. Ambos levantaron la vista ahora, más serios. ¿Qué pasa, cariño? Zrenia preguntó papá. Abrí la boca, pero antes de que pudiera decir las palabras, sonó el timbre. Todos hicimos una pausa. ¿Quién podría ser? Mamá frunció el ceño y se puso de pie. Papá la siguió a la sala. Me quedé congelada, clavada en el umbral de su dormitorio, las palabras aún flotando en mi lengua como un pájaro que no quería alzar el vuelo. Era el abuelo en la puerta. Había venido a revisar el termostato porque estaba preocupado por el horno. Eso les dijo. Se rieron y lo invitaron a pasar. Le sirvieron café. Lo sentaron en la mesa de la cocina. Me quedé en el pasillo, mirándolo, y él me miró directamente. Sus ojos brillaron. Una sonrisa maliciosa apareció, solo por un segundo, antes de que se girara para halagar el suéter de mi madre. Y así, sin más, el valor murió en mi garganta. Volví a mi habitación y lloré tan fuerte que vomité. Me di cuenta de algo esa noche. Algo oscuro, algo asfixiante. Siempre sabía cuándo estaba a punto de hablar. Ya sea que lo sintiera, o que alguien le avisara, o quizás el silencio en nuestra casa llevaba secretos como ecos, él siempre lo sabía. Siempre estaba un paso por delante. Empecé a creer que nunca sería libre. Pasaron semanas, luego meses. Él se volvió más audaz de nuevo, especialmente después de que regresó la abuela. Con más gente alrededor, empezó a actuar como el abuelo perfecto de nuevo, cálido, cariñoso, lleno de elogios. Me palmeaba el hombro en las cenas familiares y susurraba, «Sonríe, cariño». Se acercaba demasiado y decía, «No querrías montar un escándalo». Y nadie se dio cuenta. Nadie notó que me encogía cuando me abrazaba, que odiaba que me tocaran, que mis dibujos se estaban volviendo más oscuros y mis ojos más vacíos. No querían ver, porque ver significaba enfrentar el horror en su propia casa. Empecé a fantasear con huir. Me acostaba en la cama y me imaginaba en un autobús, en un tren, caminando por una carretera bajo la luna, en cualquier lugar que no fuera aquí. Incluso empaqué una mochila una vez, solo lo básico, ropa, dinero de mi trabajo de niñera, el cuaderno, pero no me fui, porque todavía tenía miedo, porque no tenía nadie, ningún lugar a donde ir, porque en el fondo una parte de mí todavía esperaba que alguien me salvara. No recuerdo el día exacto de la semana, solo cómo se sentía el aire, pesado, como si una tormenta se acercara. La casa estaba inusualmente silenciosa. La abuela estaba dormida arriba y mis padres salieron tarde a una cena de trabajo. Se suponía que estaba haciendo la tarea, pero no podía concentrarme, porque el abuelo estaba abajo y sabía que subiría pronto. Cuando oí el golpe en la puerta de mi habitación, no contesté. Me quedé quieta, mirando la esquina de mi escritorio como si pudiera desaparecer en ella. El pomo de la puerta giró lentamente, cerrado con llave. Había empezado a cerrarla con llave meses atrás. Dije que era por privacidad. Nadie lo cuestionó. Jaló el pomo una vez, 2 veces, luego habló. «Abre la puerta». No me moví. «No me hagas preguntar de nuevo». Aún así, no dije nada.
Contuve la respiración, como si el silencio pudiera ser una armadura. Luego vino el golpe de nuevo, más fuerte esta vez, furioso. Dije que la abras. Retrocedí de la puerta, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría resonar. Finalmente, los pasos se retiraron. Exhalé. Temblaba. Una hora después, fui al baño. El pasillo estaba oscuro, silencioso. Caminé de puntillas, cada paso un riesgo. Cuando abrí la puerta del baño para volver a mi habitación, él estaba allí, justo ahí, en el pasillo, bloqueando mi camino. No dijo nada, solo se quedó con esa horrible media sonrisa, y me rompí. «Muévete», susurré, la rabia y el terror chocando en mi garganta. Él se rió. «Disculpa, aléjate de mí». Se acercó. «Estás siendo dramática». «No me toques, Zrenia». Mi voz resonó en las paredes, y por primera vez lo vi dudar, porque esta ya no era la niña silenciosa. No era la niña que podía manipular con vergüenza y amenazas. Esta era una chica con fuego. Mi mamá salió disparada de la habitación, sobresaltada. «¿Qué está pasando?» Me volví hacia ella, sollozando ahora. Él me ha estado lastimando. Desde que tenía 6 años. Tienes que creerme». El silencio que siguió fue insoportable. El abuelo dijo, tranquilo como siempre, «Está confundida. Tal vez tuvo un sueño». Lo interrumpí. «No mientas». Corrí a mi habitación y agarré el cuaderno. Las fotos, los recibos, todo. Se lo llevé a mi madre y lo golpeé sobre la mesa de la cocina. «Léelo, por favor». Ella lo abrió lentamente. Sus manos empezaron a temblar. Mi padre llegó poco después. Ella se lo mostró, y por un rato nadie dijo nada. Solo páginas pasando. Respiraciones contenidas. El abuelo se quedó en el umbral, con una expresión ilegible, sin vergüenza, sin miedo, solo calculador. Cuando llegó la policía, porque sí, llamaron a la policía, no opuso resistencia. Sonrió como si todo fuera un juego, como si aún tuviera el control, pero no lo tenía. Ya no. Esa noche me senté en la esquina de la sala, envuelta en una manta, observando las luces rojas y azules intermitentes fuera de la ventana, y por primera vez en mi vida sentí algo cercano a la paz. No felicidad, todavía no. Pero la guerra que había estado librando en silencio durante tanto tiempo, finalmente era visible, y ya no estaba sola. Crees que lo peor termina cuando se llevan al abusador, pero no es así. Solo cambia. Se vuelve más silencioso, más complicado, un duelo con aristas afiladas, una curación que sangra. Esperas alivio, pero en su lugar te quedas con ruinas. A la mañana siguiente, la casa se sentía extraña, como si todo en ella hubiera sido reordenado de la noche a la mañana, no físicamente, sino emocionalmente. Las paredes se veían igual, los muebles no se habían movido, pero la verdad había sido sacada de las sombras, y ahora cada objeto sentía como si me estuviera mirando de manera diferente. Mi mamá no habló mucho al principio. Caminaba aturdida, agarrando el cuaderno que había guardado, como si fuera una bomba de relojería. A veces se detenía a mitad de paso, leyendo algo una y otra vez, y simplemente se derrumbaba. Lloraba en silencio en su manga. Otras veces me miraba como si no me reconociera, y yo lo entendía, porque yo tampoco me reconocía. Mi padre estaba más enojado, no conmigo, sino con todo lo demás, con el sistema legal, consigo mismo, con el mundo por ser un lugar donde un niño podía vivir bajo el mismo techo que su abusador durante casi una década, y nadie se dio cuenta. «Debí haberlo visto», dijo, una y otra vez. «Eras una niña», dijo. «Debías haber estado segura», pero no lo estaba, y él no podía cambiar eso. Fuimos a la corte, por supuesto. Tuve que testificar. Me ofrecieron hacerlo por video desde otra habitación,
pero me negué. Quería mirarlo a la cara. Quería que viera a la chica que no pudo romper. Él se sentó allí en su suéter beige, luciendo inofensivo, luciendo aburrido. Pero cuando empecé a hablar, cuando leí de mi cuaderno, cuando enumeré las fechas, los detalles, los moretones, los silencios, algo se rompió en él, solo un poco, y eso fue suficiente para mí. Fue condenado, múltiples cargos, sin posibilidad de libertad condicional. La gente de la comunidad estaba conmocionada. Escribieron artículos, hicieron preguntas. De repente, todos tenían historias de cosas extrañas que había dicho, comportamiento extraño. Siempre pensé que algo andaba mal, pero nadie había actuado nunca, nadie me había protegido, y esa fue la parte que todavía no podía perdonar. La terapia se convirtió en parte de mi vida. Al principio la odiaba. No quería revivir nada. No quería hablar. Estaba cansada de oír mi propia voz temblar. Pero lentamente, muy lentamente, algo cambió. Mi terapeuta, una mujer llamada Camila, no me presionaba, no me incitaba, solo esperaba. Y un día empecé a hablarle del cuaderno, y del sótano, y de la noche en que casi me escapo. Y ella solo asintió, con lágrimas en los ojos, y dijo: «Fuiste muy valiente». Nadie me había dicho eso antes. La curación no llegó en un solo momento, llegó en cientos de pequeños momentos. La primera vez que me reí y no me sentí culpable. La primera vez que dormí toda la noche. La primera vez que dejé que un amigo me abrazara sin encogerme. No fue rápido, no fue ordenado, pero fue real, y fue mío. Solía pensar que la supervivencia era el objetivo final, pero la supervivencia es solo el principio. Lo que viene después, el convertirse, ahí es donde reside la verdadera historia. Durante mucho tiempo no sabía quién era sin el miedo, sin la rutina de esconderme, mentir, quedarme inmóvil ante cada crujido de las tablas del suelo. Cuando el miedo se fue como despertar en una habitación vacía, pero lentamente empecé a llenar esa habitación conmigo, empecé a pintar de nuevo, no las imágenes oscuras y tormentosas que solía dibujar, sino colores que no sabía que aún llevaba, campos de lavanda, bailarines con cabello salvaje, ventanas que daban a cielos infinitos. En la escuela, la gente empezó a tratarme de manera diferente. Algunos me miraban con lástima, otros me evitaban, como si mi trauma fuera contagioso, pero unos pocos, solo unos pocos, me miraban con respeto, como si fuera más que lo que me había pasado. Di un discurso en la escuela durante un evento de concientización sobre la salud mental. Fue la primera vez que hablé públicamente sobre lo que había sobrevivido. Mi voz tembló, mis manos temblaron, pero les dije: no soy una víctima, no soy solo una sobreviviente, soy una guerrera. Todavía estoy aquí, y si estás pasando por algo que se siente insoportable, quiero que sepas, no estás solo. La gente lloró, la gente aplaudió, la gente se me acercó después y susurró: yo también. Y me di cuenta de que no era la única, ni mucho menos. Mamá vino a terapia conmigo una vez. Se derrumbó en cuestión de minutos. Se disculpó, una y otra vez, por no verlo, por no protegerme, por no saber. Le tomé la mano y le dije la verdad. No puedes deshacerlo, pero estás aquí ahora. Me crees ahora. Eso importa. No somos perfectos. Nuestra relación todavía tiene moretones, pero está sanando, y eso es todo lo que siempre quise. A veces pienso en el abuelo, no porque lo extrañe, sino porque me niego a dejar que su sombra borre la luz que he ganado. No ganó. Nunca ganará. Ahora, años después, soy mentora de otras chicas, chicas en refugios, chicas que salen de la corte, chicas que todavía tienen miedo de usar su voz. Me siento con ellas, les entrego un cuaderno en blanco y les digo:
Puedes escribir tu verdad aquí, nadie te la quitará. Porque sé lo que significa ser silenciada, y sé lo que significa luchar para volver a ser tú misma. No estoy rota, estoy convirtiéndome. Y la chica que una vez tembló en la oscuridad, ella es la razón por la que brillo ahora. Nunca dejó de esperar, nunca dejó de sobrevivir, y ahora ella es libre.